Hola, ¿qué tal? Y un video más de esta serie, ¿cómo lo hago utilizando el ORM de Django? En esta ocasión vamos a ver tipos de datos definidos por el usuario. Pero antes de comenzar, quiero agradecer que hemos llegado a 222 suscriptores. Pues muchas gracias por seguir estos videos. Ojalá y algún día se pudiera hacer algún tipo de reunión virtual para saber los temas que pudiéramos tratar y también yo aprender de lo que están haciendo ustedes con Django. Y bueno, vamos a continuar con el video. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, antes que nada hay que decir que los tipos de datos definidos por el usuario, pues eran muy o son muy común de utilizarlos en el ámbito de la base de datos cuando estamos creando nuestras tablas. Esto es porque, por ejemplo, si tuviéramos una tabla de clientes, esta puede tener, no voy a poner la sintaxis SQL nada más para ejemplificar, tiene un nombre y va a ser de tipo varchar, por ejemplo, un varchar de 50. Y luego tenemos a lo mejor nuestra tabla de proveedores y también tiene un nombre y tenemos que poner varchar de 50. Entonces estamos viendo que a lo mejor este varchar de 50 es muy común para los nombres, ¿no? Entonces lo que se puede hacer en la base de datos, igual no voy a poner cómo se hace ahí, porque es distinto en cada base de datos. Se crea un tipo de dato que podemos poner como queramos, tipo nombre o tipo mi nombre, así. Y ahí definíamos que mi nombre era de tipo varchar de 50. Entonces ya cuando creamos nuestras tablas, simplemente le decíamos que nombre es de tipo mi nombre y acá nombre es de tipo mi nombre. Entonces ya teníamos por defecto que estos eran de 50 y no teníamos que estar escribiendo varchar de 50 en cada uno de los que utilizábamos. Ya teníamos un tipo que era de nosotros y sabíamos de cuánto era. Muy bien, esto lo podemos llevar aquí a Django a nivel de modelo. No vamos a utilizar tipos de datos en la base de datos, se puede utilizar, pero es un poquito más complejo. Entonces es mucho mejor utilizarlos a nivel del modelo para no liarnos tantos. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Entonces supongamos que tengo aquí un editorial. Voy a, voy a agregar uno que va a tener un nombre corto, por ejemplo, nombre corto. Ya le pongo yo que es un modelo de tipo Charfield y por ejemplo Maxlen, ¿no? Y pues el nombre corto va a ser igual de 40. Y luego a lo mejor le agrego algo más que va a tener una validación ese, ¿no? Ay, permíteme, déjame copiarte. Entonces vamos a tener un validador. Este validador es a nivel de modelo, no a nivel de la base de datos. Eso, si quieres entenderlo, te lo explico. Te voy a dejar cuál es el video donde vemos validadores a nivel de base de datos y a nivel del modelo. Entonces vamos a tener un validador. Este validador es una función y va a recibir una cadena o en este caso el nombre, y va a revisar que sea alfabético o sea un espacio. No va a recibir números ni caracteres especiales. Si no es si cae que no cae en alguno de estos, pues nos va a marcar algún error. Entonces lo vamos a agregar nuestro validador a nuestro modelo de aquí. Entonces le ponemos aquí que tiene dentro de sus validators, va a tener el de validar nombre. Y bueno, ya con eso tenemos nuestro campo. Entonces podríamos hacer la migración. Simplemente le Python manage make migrations. Nos va a pedir que tengamos un valor por defecto. Vamos a decirle que como ya tiene datos la tabla, no sabe qué hacer con este nuevo campo. Entonces le decimos que por defecto estos campos van a ir vacíos. Es un nuevo campo. Default. Listo. Entonces volvemos a correr nuestra migración. Y bueno, ya nos creó la migración. Vamos a ver qué es lo que va a hacer a nivel de base de datos. SQL Migrate, que es de librería, la 0019. Entonces estamos viendo que pues nos va a crear lo importante es acá arriba. Nos va a crear una tabla. Déjame abrirlo más. Aquí está. Entonces nos está creando la tabla, la de editorial. ¿Dónde está la de editorial? Aquí está.
Nos va a agregar el nombre corto que es de varchar 40. No, aquí no estamos viendo ninguna validación porque es el nivel del modelo. Entonces vamos a aplicar la migración y great. Bueno, ya tenemos nuestro campo, ya lo podemos utilizar. Vamos a hacer un ejemplo. Para que se vea rápido, Python Magic. Todavía no estamos viendo los tipos de datos. Esto es un tipo de datos normal, no lo vamos a probar, que esté funcionando. Eh, Voy a entrar al Shell Plus. Voy a crear rápido uno con el nombre Luna y con el nombre corto igual a Luna. Entonces ya me creó ese, pero ¿qué pasa si al Luna le pongo Lun 3? Me lo hace porque recuerda que es a nivel del modelo, entonces no estamos a nivel de la base de datos. Entonces edit tutorial es igual a esto. Y ahora sí, si le hago un edit full clean, pues ya no lo valida porque dice que el nombre solo puede contener letras y espacios. Ahí lo vemos que es el nivel del modelo porque lo pude insertar. Y cuando lo hacemos a nivel de base de datos no lo hubiera insertado. Entonces, pero full clean nos permite validar todo lo que es a nivel del modelo. Muy bien, ya vimos que funciona, nos salimos. Y ahora sí vamos a comenzar a hacer. Entonces, si quisiéramos utilizar este mismo para otro nombre corto en los autores o en los libros, y que fuera lo mismo, tendríamos que hacer agarrar y copiar y pegar, ¿no? Varchar, maclen, agarrar los validadores y bueno, todo eso a lo mejor no es muy lioso, pero ¿para qué estar repitiendo a lo mejor todo ese código? Entonces lo que nos permite Django es pues crear tipos de datos definidos. Entonces vamos a crear uno, lo vamos a crear pues, aquí abajito de la validación. Por lo ideal es que lo pongas en otro archivo que sean tipos de datos, igual que las validaciones, pero para no perdernos lo vamos a hacer aquí. Entonces, como lo definimos, le vamos a poner class y se va a llamar campo, nombre. Vamos a ponerle field nombre corto field para que todos vayan al último con la firma igual de field. Entonces, nombre corto field. Y bueno, tú puedes crear tus propios tipos de datos complejos, eso tampoco lo vamos a ver, porque pues como algo muy específico difícilmente te vas a encontrar en la situación. De todas maneras, en la documentación te la voy a dejar aquí. mm, En la documentación de Django tú vas a encontrar de cómo crear tipos de datos y ahí te va a decir cómo crear un tipo de dato tú más complejo, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a utilizar es que sabemos que es un tipo de dato varchar y es lo que nos recomienda la documentación. Dice, si antes de crear un tipo de dato que sea complejo, fíjate si ya existe algo parecido. Entonces no tenemos por qué crear algo complejo porque esto es un char field. Entonces lo único que vamos a hacer es, pues vamos a utilizar ese mismo y como una herencia. Entonces le vamos a decir que es el tipo char field, solo que vamos a utilizar ahora para nuestras cosas. Va a tener todo lo que tiene el char field. Entonces le tenemos que poner una description y este es ay, description, description es igual. Y le vamos a poner que es un campo para nombres cortos. Para nombres cortos. Muy bien. Bien, ahora la parte de la longitud máxima en los validadores lo tenemos que meter en el constructor de la clase. Yo lo voy a copiar y pegar para que no tardarnos. Entonces, tenemos aquí el constructor de charField y le vamos a decir que ahora la variable maxlim, esta se encuentra dentro de los keywords, va a ser porque se la vamos a pasar al super, a su constructor, para que sepa de cuánto es el maxlim. Entonces le dice que va a ser de 40, que es lo que teníamos aquí. Después de que ya acepte eso, nosotros podemos agregar los validadores. En este caso, le decimos que vamos a agregar el validador validar nombre, que es este de aquí que agregamos. Y inclusive podríamos agregar el keyword de default que teníamos. Ahorita no lo vamos a poner porque no nos lo va a pedir. Entonces ya tenemos esta parte.
Ahora lo que nos dice la documentación de al crear este tipo de datos, vamos a ver, aquí está, de construct. Ajá, entonces aquí nos dice siempre que debemos de agregar un método de construct cuando utilicemos este tipo o cuando estemos modificándolos o agregando un keyword. Siempre debemos agregar un de construct donde borremos ese keyword. Dice que eso lo hace para la parte de las migraciones, si no nos va a marcar algún error cuando estemos migrando. Entonces, pues vamos a hacer lo que nos dicen. Entonces ya lo metimos. Ya tenemos este de construct. Lo único que aquí tenemos que hacer, bueno, llamar a su clase base y borrar del keyword que tenemos aquí. Entonces ya cumplimos con los pasos que se necesitan para declarar un nuevo tipo de dato. Ya deberíamos estar en posibilidades de poder utilizarlo. Entonces, recapitulando, ya tenemos un nuevo tipo de dato que es nombre corto, que va a tener una longitud de 40 y va a tener un validador nombre que está aquí arribita, que solo acepta número, letras y espacios. Entonces vamos a ponerlo aquí. Eh, Vamos a agregar aquí, ahora que el nombre corto ya no va a ser de tipo models que teníamos acá. Voy a comentar para que veas. Sino que nuestro tipo de dato va a ser nombre corto field. Entonces lo agregamos. Listo. Entonces vamos a hacer nuestra migración a ver qué nos hace. Main migrations. Dice que ya hizo el, el script. Vamos a ver qué es lo que va a hacer a nivel de base de datos. Digo que de librería, bueno, vamos a ver la sentencia SQL migrate de librería es la 0020. Ah, SQL migrate va sin espacio. Entonces, aquí nos creó, ahora sí estamos viendo lo que fue haciendo. Entonces, la tabla de librería editorial, si se fijan, sigue siendo el nombre corto de varchar 40. No hubo ningún cambio porque pues, la anterior era 40. Y aquí no está diciéndonos que el tipo de dato es nombre corto, sino está diciéndonos que es de tipo varchar 40. Entonces ya vimos que aquí tenemos ya cómo cambia, o sea, la diferencia. Si estamos utilizando mucho esto y si estamos utilizando muchos validadores, pues es más cómodo saber que tenemos un campo que ya es de longitud 40 y que agrega los validadores. Por ejemplo, aquí pusimos el default, también podíamos haberlo puesto acá. Aquí no lo pusimos ya porque como ya se había creado el campo nombre corto, venían por defecto vacíos. Si no, tendríamos que haber agregado el default aquí y teníamos que quitarlo acá. Entonces, vamos a probarlo, que todo haya funcionado igual. De hecho, vamos a agregar un nombre corto 2 para que veas. Es que es lo mismo. Nombre corto, que aquí nos va a pedir el default. My migrations. Bueno, vamos a decirle que me deje agregar uno aquí mismo ahorita. Entonces, bueno, para hacer eso lo agregas aquí en el default. Ya le ponemos que es por defecto vacío y ya aplicamos la migración, que es esta de aquí. Ya se aplicó. Vamos a ver qué es lo que hace esta migración. SQL migrate 0021 de librería. Y bueno, aquí ya nos dice que va a ser el nombre corto y el nombre corto, como lo ves, es de nombre corto 2 es de varchar 40, ¿no? Entonces cada que definamos este nombre corto, siempre va a traer los datos que le pusimos acá. Algo que debes de tomar en cuenta,
Si tú cambias aquí el nombre, tú no puedes cambiar el nombre entero porque no te lo va a detectar. O inclusive yo no puedo agarrar y ponerle, como pasó ahorita en el default, ponerle aquí que es de 50 porque no me lo va a detectar. Vamos a ponerle mi migrations. No me detecta los cambios porque él ya, él sabe que no cambió el tipo de dato porque no estamos cambiando aquí el tipo de dato. Estamos cambiando acá la longitud. Entonces, si por ejemplo fue de 40 y ahora quieres hacerlo de 50, lo que tendrías que hacer es definir otro tipo de dato, ponerle todo esto que era, o sea, de 50, y a tus campos ahora hay que cambiarles que en vez de nombre corto fill es nombre corto fill 2 o el nombre que sea, porque si no, como ves aquí no, las migraciones no te lo van a reconocer si hay un cambio en el tipo de dato. Igual si tú sabes cómo se puede hacer ese tipo de cambios, pues pónmelo aquí. Yo no he encontrado la forma de hacer el tipo de cambios. Muy bien. Ahora, esto es para cuando tenemos longitud y tenemos validadores, pero no nada más nos permiten hacer eso los tipos de datos definidos por el usuario. Entonces ahora supongamos que siempre antes de metamos nuestro campo, queremos que el campo entre en mayúsculas, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar lo siguiente. Entonces los tipos de datos nos proveen de varias funciones o métodos. Entonces este es getPreview que se va a lanzar cuando, cuando cuando hacemos el full clip. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a imprimirlo para que veas cuando se utiliza. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner la función. eh, Aquí vamos a mandar el valor. Le vamos a decir que el valor va a venir tenemos que llamar a su constructor, super, punto. Vamos a llamar el getPreview porque esta función ya se utiliza, lo que vamos a utilizar. Ya dentro de los modelos, por ejemplo, el tipo de datos datefill utiliza este getPreview dentro del mismo. Lo estamos reescribiendo. Entonces necesitamos llamar por decirlo así, a la base para que lo ejecute, porque si no, por ejemplo, ya no estaríamos haciendo lo que hace getPreview cuando utilicemos tipos de datos datefill. En este caso, por ejemplo, en tipo de datos charfill no hace nada. Eso lo puedes ver en el código, permíteme tantito. Entonces, si nos vamos a la documentación de Django, por ejemplo, el modelo datefill, utilizar utilizar esas funciones. Por ejemplo, vamos a utilizar ahorita la de ToPython y si ven, él ya hace algo por defecto cuando son zonas horarias, les da un tratamiento. Y entonces, en este caso de Prevalue también hace algo. Entonces, por eso es que tenemos que reescribirlo. Una aclaración. Esta se llama antes de guardar en la base de datos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de que guardes en la base de datos, voy a llamar a mi constructor de esta función, o vamos a llamar esta a la base de esta función. Le voy a pasar el valor que me están mandando para que se ejecute y tenga que hacer lo que hace. Me devuelve el valor, ¿no? Y lo que nos interesa es ver cuándo se llama. Vamos a utilizar otras dos que ya tengo por aquí. Aquí lo importante es ver para que vean cuándo es cuando se llaman, ¿no? Que son las más comunes en los tipos de datos definidos por el usuario. Entonces voy a utilizar esta que se llama ToPython. Esta sí se ejecuta cuando hacemos full clean. Nos va a imprimir ToPython cuando lo ejecutamos. También tenemos que ejecutar el super para que ejecute si ya de la base ese tipo de dato hace algo con esta función y no lo reescribamos totalmente. Entonces cuando nos regrese eso hay que darle un tratamiento. Por ejemplo, aquí yo le voy a quitar los espacios. En este caso de acá yo le hice mayúscula. En este caso de acá le quité los espacios. Y luego tengo esta que es from DB value. Esto es cuando yo obtengo los datos de la base de datos. Cuando llega un select, esta se va a ejecutar. Entonces es lo mismo. Este, si se fijan, aquí yo los datos los puedo mandar, ¿no? Aquí los datos yo los puedo mandar normal y los datos me pueden regresar en mayúsculas. Ujú. Entonces yo había dicho que super, pero no. Super es el constructor.
Entonces ya tenemos lo que va a ser nuestro tipo de dato. Entonces, vamos a, vamos a nuestra consola y vamos a ejecutar esto. Mm, Manage, ¿dónde estás? Chat Plus. Entonces vamos a crear un campo. Luna, luna llena. Y este se va a llamar Lunita, en su nombre corto. Eh, sí. Entonces ya tenemos aquí, no nos mandó ningún mensaje de ninguno de los que hicimos. Vamos a ver qué tiene edit. Entonces vienen los campos. ¿Cómo viene el nombre corto? Pues viene como lunita. Entonces vamos a hacerle un full clean. Y nos corre la parte de tu Python, si se fijan. Bueno, aquí nos dice que nombre corto no debe estar en blanco. Entonces vamos a agregarle el nombre corto. Nombre corto 2. Así rápidamente. Entonces ahora sí vamos a hacer un full clean. Nos hace un full clean por 2 veces el Python. Porque, aquí lo tenemos. Porque tenemos dos campos de ese tipo de dato. Que es el tipo de dato nombre corto. Lo hace para nombre corto y para nombre corto 2. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en tu Python? Que se llama cuando hacemos full clean. Le hacíamos un strip. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, por ejemplo, a luna llena le voy a dejar un espacio hasta allá. Y a lunita le voy a dejar así en medio. Entonces yo le hago un full clean. Vamos a ver qué tiene nuestro ay, edit punto nombre corto. Si se fijan, le quitó los espacios. Pero por ejemplo, nombre viene con los espacios. Entonces ya vimos para qué nos sirve tu Python, es a ejecutar acciones cuando hacemos la validación. En este caso, pues cuando llamamos al full clean, yo le estoy quitando los espacios vacíos, siempre que se utilice ese tipo de dato. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo los meto a la base de datos. Hacemos un edit.save. Pues vamos a hacer un save. Si te fijas, estamos llamando ahora sí la función prepValue. Antes de guardar los datos, se le ejecuta un prepValue. Y bueno, en este caso vamos a ver cómo llegaron los datos, si te fijas, aunque vamos a ponerlo acá, que es lo que hacemos con prepValue. Nada más lo estamos mostrando. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy metiéndolos en minúsculas. Ahora vamos a ver qué pasa si yo traigo, solo son dos espacios. Entonces ya me la trajo, vamos a decirle que 0. Entonces vamos a traernos luna llena, editorial. Entonces vamos a ver qué valores nos trae. Si te fijas, aquí se ejecutó por dbValue, que es lo que tenemos aquí, que precisamente se ejecuta cuando hacemos una consulta al tipo de dato. Entonces, ok, vamos a ver qué tiene. Entonces tenemos que, como lo ejecutamos, el nombre corto viene como lunita, que es lo que hacía from dbValue, jala los valores y los hace mayúsculas. Y el nombre corto 2 viene como de. Entonces, eso parecería que estamos grabándolo en mayúsculas el nombre. Pero si nos vamos a la base de datos, este es SQLite, podemos ver que no, que luna llena o el nombre se graban con minúsculas o como lo mandemos minúsculas o mayúsculas. Lo que hace es que simplemente cuando los consulta en ese momento los transforma. Entonces, aquí ya podemos ver un poquito de lo que se podría utilizar para esta parte. Por ejemplo, bueno, tu Python recuerda lo que se ejecuta cuando se hacen las validaciones, en ese momento se va a ejecutar tu Python cuando llames a full clean. Pero por ejemplo, get press value es antes de guardar los datos y from value es obtener los datos y en ese momento ejecuta para cada campo que sea o para el tipo de datos, hace algo.
En este caso le dice que él ejecute un upper que los haga mayúsculas. Entonces, por ejemplo, aquí uno de los que yo he visto en los ejemplos que hacen sobre esto es, por ejemplo, yo puedo mandar mi base de datos aquí donde le quité el trim. Donde le quité el trim, se ve. Entonces, suponte que tienes un campo que por algún motivo tiene que llegar encriptado a la base de datos, pero pues obvio cuando tú lo recibes se tiene que desencriptar, entonces podrías hacerlo en el getPreValue. Aquí podrías encriptar tus datos, lo encriptas, o sea, cuando lo pida va a llegar ahí el dato encriptado, y cuando lo leas, en este caso, aquí lo irías a desencriptar. Aquí iría desencriptado, te lo está devolviendo desencriptado y en la base de datos pues va a seguir, lo está guardando como encriptado. De hecho vamos a hacer el ejemplo para que lo veas. Entonces con esto vamos a hacer que la cadena se invierta cuando la guardemos y cuando la leamos pues también la necesitamos traer invertida. Entonces vamos a salirnos porque no se guardaron los cambios. No, bueno, no vamos a refrescar los cambios en nuestro shell. Entonces volvemos a correr nuestro manage. Entonces cuando vaya, antes de guardar los datos, los va a revertir y cuando los leamos los va a volver a revertir. Entonces vamos a... ¿Dónde lo creamos? Aquí está. Una media. Ajá, aquí está bien. Una media y vamos a dejarlo como lunita. Entonces igual. Vamos a un edit.fullClean como les había dicho. Que él llama Python. Y guardamos. Y ya lo ejecuto. Entonces vamos a consultarlo. Que se llamaba luna media. Una media. Y lo traemos. Edit. Entonces aquí el dato llega normal. Luna media es lunita ID. Pero si nos vamos a la base de datos. Bueno, este no está aplicando la encriptación, por decirlo de algún modo, pero aquí sí se está guardando al revés, ¿no? Nos pone Atilum, que es lunita, pues la de aquí no importa. Pero sin embargo, supone que ahí aplicarías algo, un, un método de encriptación, ¿no? Verdadero, no esto. Pero cuando lo leemos, nosotros lo estamos de alguna manera desencriptando. Y bueno, esto sería todo. Espero te haya quedado muy claro. Y cuéntanos si has utilizado los tipos de datos definidos por el usuario. Ojalá le puedas dar al like al video y si no te has suscrito, suscríbete. Y pues hasta luego.